Bienvenidos, estimados compañeros. Hoy es martes 14 de mayo, de junio del 2022. Son aproximadamente las 8 p.m., 8:12, 8:13, el horario que consideramos ese de la Ciudad de México. Y damos inicio a la sesión número 38 del Ágora, en el cual se estudian y discuten temas relacionados con la filosofía. Somos un grupo de amigos que nos reunimos para charlar, profundizar y generar contenidos enriquecidos. Vamos a aclarar que no somos especialistas ni académicos en el área específica, por lo que los puntos de vista que emitimos son solamente eso, comentarios personales que sin duda son mejorables. Nuestra guía es el entusiasmo por aprender. Continuamos con los comentarios sobre Protágoras de Platón, segunda sesión. Ahora sí, creo que Jorge ahí venía ya armado con toda una presentación y pues ahora sí van a No, ver. no, No. Bueno, yo traje unos puntos sobresalientes según lo que alcancé a ver de la sesión anterior para conectar con lo que hoy vamos a tratar de profundizar. Habíamos o se había visto, se puede corroborar que tanto Sócrates como Hipócrates presentan a Protágoras como el más sabio de los que viven actualmente. De esto se desprenden cuatro puntos. Sócrates ya había escuchado a Protágoras. Ajá, él regresaba de la casa de Cales, recordemos, y encuentra a un amigo. Voy a presentar un diagrama que realicé para poderme explicar. Yo creo que es mejor. Ustedes me dicen cuando ya vean la pantalla, ¿ya se ve? Sí, ¿Sí ven la presentación o ven un video de se ve YouTube? una carretera. Entonces, deja parar. Me equivoqué de pantalla. Entonces, es esta. Ya. Perfecto. Ahora sí ya se ve dice estructura 1 y hay un dato. ¿Sí se ve? Sí. Bueno, lo que aquí, los puntos que quiero conectar es toda esta línea, la que está aquí, la gruesa, marca toda la narración que hace Sócrates. Y recordemos que todo inicia cuando Sócrates habla con un amigo y el amigo tiene esta compañía, ¿no? Por lo menos se percibe que habla en plural. Entonces, toda esta narración sucede en el presente, pero recordemos que Sócrates ya había hablado con Protágoras y cuando está aquí Sócrates hablando al amigo, él ya traía lo que vamos a decir una opinión. Bueno, no quiero hacer opinión porque voy a utilizar la palabra doxa. Ya tenía una percepción de quién era Protágoras. Entonces, lo que hace aquí Sócrates en comparación a Hipócrates, Sócrates utiliza la episteme y mientras Hipócrates utiliza la doxa, es decir, el conocimiento basado en la experiencia contra la doxa. Entonces, esta es la estructura 1 que alcanzo a ver en el diálogo y desde aquí empezamos a ver cómo hace esa dialéctica del conocimiento versus o contra la opinión, que es la doxa. Entonces, esta es uno de los puntos que quería aquí destacar que vimos en la sesión pasada. Ya habíamos visto que lo habían puesto como la persona más sabia de todas. Inclusive hablamos de que lo sabio era lo más hermoso de lo hermoso. Y después de ahí vimos que Hipócrates responde que Protágoras es un sofista. Hay un par de definiciones que se hace acerca de los sofistas. Acordémonos que es Protágoras o de los sofistas. Y las definiciones que encontré, o que por lo menos así se define, la primera la hace Hipócrates, que define lo que es un sofista y dice que es aquel que es entendido en cosas sabias. Es la definición que da Hipócrates y después más adelante Sócrates le dice que también define al sofista, es una especie de comerciante o traficante de mercancías de las que se alimenta el alma. ¿De qué cosas se alimenta el alma? De las enseñanzas. Ahora, estos son los puntos rescatables y que conectan con lo que vamos a ver hoy.
Ahora, lo que yo trato de ver esto es que Sócrates cuestiona la creencia de Hipócrates, por eso puse creencia o la opinión que es la doxa, a saber de que Protágoras es el más sabio y que éste lo convertirá en un sabio. Y dado que si le paga y si lo convence para que Protágoras acceda a compartirle su conocimiento. Bueno, aquí hace observar a Hipócrates que no puede pagar por la enseñanza incluso, va a utilizar los recursos de sus amigos, a pesar de que ni lo ha oído ni lo ha escuchado. Volvemos a la opinión. Hipócrates todavía no conoce a Protágoras, mientras Sócrates en ese momento ya lo ha conocido. Y hasta aquí llego los puntos a conectar porque de aquí en adelante se va a discutir eso, ¿no? Hay otra definición misma de Protágoras de que es un sofista y si cumplen o no su función. Y vamos a ver cuál es la función que cumple, que sería lo siguiente que tendríamos que comentar según lo que acabo de describir. No sé si alguien quiera añadir algo adicional. No, a este punto no, Jorge. ¿No? Es lo que vimos de la vez pasada, sí, entre otras cosas, pero que conectan con lo que ahora vamos a discutir. Ahora sí, no sé quién quiera continuar. Yo traigo ahí unos comentarios que me parecieron sorprendentes, pero quiero escucharlos. No sé qué hace iniciar, Lujo, y yo ahorita no vengo tan preparado para iniciar esto. Pues yo tengo unos comentarios, pero ya serían, no sé si Jorge tienes comentarios sobre cuando entra y presenta todos los... Mira, yo veo una cuestión simbólica. Acuérdate que a mí me gusta un poco lo místico, ¿no? Lo misterioso. Sí. Entonces trato de buscar símbolos, trato de hacer alguna interpretación más allá de las cuestiones filosóficas que también son muy importantes y que es el núcleo de nuestro discutir. Pero fíjate, si todos me permiten, le voy a llamar la sátira, el fin humor de Sócrates. Voy a comentar este grafo, así lo puedo llamar, esta imagen. Vamos a ver que de repente ya Sócrates e Hipócrates acaban una discusión sobre que le dice, oye, y a pesar de que es un sofista Protágoras, así le empiezas a pagar, y ahí se termina, ¿no? La discusión. Ya desanimado Hipócrates, pues ya Sócrates le da el golpe final y dice, bueno, está bien, pero vamos a corroborar, ¿no? No me creas, vamos a corroborar, van a ver a la casa de Calias y al llegar ahí vemos todavía que Platón nos presenta al señor Protágoras como una persona, o al conjunto de sofistas como personas despreciables. Hay un eunuco que abre la puerta que dice, ay, más sofistas, ¿no? Así como que ya vienen estos a molestar. Viene, sí, continúa el ataque todavía contra ellos y finalmente dice, no, no somos sofistas, no venimos a ver a Protágoras, sino a Calias. Entonces ya el portero los deja pasar al interior y dentro empieza a Sócrates a mirar qué es lo que está ocurriendo y precisamente lo que ve es que yo le llamo Protágoras el orfista y ahorita vamos a ver por qué. Ve que está Protágoras, ajá, este es aquí Protágoras está en medio y está caminando en círculos, en un círculo. Y al lado pues están una serie de discípulos, aquí están sus nombres, tanto del lado izquierdo como del lado derecho, y lo que explica aquí Sócrates que es como un teatro, una obra teatral, ¿no? Ajá, y te voy a decir por qué lo explica de esa forma, o por lo menos por qué lo entiendo de esa forma. Resulta que cuando Protágoras camina de izquierda a derecha, como así lo dice, en círculos, los demás se van acomodando, o sea, si nosotros tomamos esta y giramos ciertos grados, van a conservar la misma alineación. Y entonces decía que Protágoras iba adelante y a modo de coro los otros iban respondiendo. Entonces ahí acordémonos que el teatro griego, aparte de fungir como catarsis, era para entretenerse. Entonces aquí lo que está haciendo Protágoras es entretener a la audiencia.
Ahora, hay un dato que es muy interesante que Protágoras le dice, más bien que Sócrates le dice a Protágoras, ¿sabes qué? Es como Orfeo. Orfeo es un personaje mítico, el cual cuando tocaba una flauta, adormecía a las fieras, les llama fieras, no animales, sino fieras, y a los hombres que están a su lado también los adormecía de tal modo que se quedaban largo rato escuchándolos, obviamente quietos, y finalmente por eso lo llama orfista, ¿no? O sea, con sus palabras los adormece, y aquí la sátira es de que son seguidores, ¿no? O sea, no actúan, a pesar de que había de este señor, el mejor discípulo de Protágoras, se llama Anímero, quien supuestamente tenía ahí una enseñanza, pero a pesar de eso, pues nada más estaba siguiendo a Protágoras. Entonces aquí veamos, Protágoras está de pie y va dando círculos. Ahora, ¿por qué marqué el círculo? Me parece un simbolismo muy importante. ¿En qué aspecto? Si nosotros tomamos una idea y más adelante vamos a verla, Protágoras le da vuelta a la misma idea. Siempre regresa al mismo lugar. Siempre regresa al mismo lugar. O sea, no va a ningún lugar. Camina mucho, pero llega al mismo lugar. Ese es Protágoras el orfista. La siguiente le llamo las alas del infierno. Ay, esto es bien importante porque, y van a decir, ¿por qué le llamo las alas del infierno? Sócrates empieza a describir cómo están los otros dos, vamos a llamarlos sofistas, que es Hipias y Pródico. A Hipias lo encuentras sentado y al lado de él hay tres discípulos y compañía o extranjeros, ¿no? Que le acompaña. Y aquí lo que hace Hipias, pues estaba sentado y acordémonos que era astrónomo y matemático, le estaba explicando ideas de las matemáticas. Pero hay una frase que es bien importante que menciona Sócrates, dice, y vi primeramente a manera de Homero, a Hipias. Cuando buscas a cuál hace referencia, estamos observando que se refiere cuando Homero está hablando acerca del momento en que Odiseo baja al Hades. Acordémonos que hizo una ceremonia, vertió en un hoyo leche, miel, una serie de otras sustancias para invocar a los muertos. Entonces, al primero que ve, que dice, y el primero que vi fue Heracles o Hércules, si lo quieren ver de esta forma. Entonces, esa misma es la frase que utiliza para describir que vio a Hipias. Y el primero que vi fue a Hipias. Ahora, aquí está sentado y habla acerca de matemáticas. Voy a regresar a él ahorita en un momento para terminar porque le llamo la sala del infierno. Y en la otra sala ve a Pródico, pero él lo ve sentado, acostado, perdón, lo ve acostado. Ajá, entonces aquí ya tenemos tres momentos. Protágoras está parado, Hipias estaba sentado y Pródigo estaba acostado. Son tres momentos, o por lo menos tres formas de estar. Y bueno, aquí lo que decía también este Sócrates, y dice, y también vi a Tántalo, también haciendo referencia a la Odisea en ese momento a que baja al infierno. ¿Quién es Tántalo? En la mitología es ese ser que tenía un montón de sed, un ser, Tántalo, un personaje mítico, que de pronto le llegaba el agua hasta la barbilla y él quería beber y el agua se desaparecía. Entonces, pues obviamente ese era un sufrimiento. Y ahora, ¿por qué le llamo la sala del infierno? Primero porque pues, Odiseo bajó al Hades, que el Hades ya después en los latinos le llaman infierno, y así lo entendemos hoy. Aquí lo importante que quiero destacar de una forma simbólica es que cuando Odiseo quiere abrazar a su madre o al alma de su madre, se le escapa. La quiere abrazar y se le escapa. Entonces, de esa misma forma pienso, esto ya es un cuestionamiento personal, que también se le escapan estas ideas de álgebra, de matemática a Hipias. Ahora, acá lo que tenemos a Pródigo cuando él dice que le sube el agua hasta acá,
Pero acá más en matemáticas me refiero esencialmente a la astronomía. Ahí hago no matemática, ahí perdón, dije matemática, pero quise referirme a la astronomía y se le escapan esas ideas porque no hay nada verificable en la astronomía, por lo menos no en esos momentos, salvo algunas trayectorias circulares que definió después Aristóteles. Después viene Pródico con el agua, que él era gramático, entonces siempre que tenía un concepto y quería beber de él, pues se le escapaba. Pues por eso le llamo la sala del infierno. O sea, aquí me paro y estos son los simbolismos que vi. Acá nada más pongo cómo se empezaron a formar antes de discutir. Entró Sócrates e Hipócrates, seguido Alcibíades, Critias, que finalmente marcan como un equipo, y del otro lado estaba Protágoras, Hitias y Pródico. Entonces nada más es eso lo que... Y aquí iniciamos, esto como es la alineación, ¿no? En un equipo de fútbol, van a jugar, van a ver cómo van a hacerle, y esta sería la alineación. No, pues sí, está súper interesante tu análisis, la verdad, aunque no lo había visto así, no le puse mucha atención a eso, pero sí está como, o sea, ya me hizo mucho sentido ya como nos lo expusiste aquí. Igual pues tiene que ver con lo que hablábamos la sesión pasada, ¿no? Como de esta, digamos, predominancia de la forma que tiene la figura de Protágoras, o sea, la, la predominancia estética que tiene su figura, ¿no? Ya decías tú, bueno, lo marcabas con las palabras doxa y episteme, ¿no? Que Hipócrates tenía la opinión de que Protágoras era el más sabio, pero Sócrates, como ya lo conocía, pues sabía ya de sus artimañas, por así decirlo. Igual, pues eso es lo que decíamos la vez pasada, ¿no? Que por esta predominancia, repito, estética del personaje de Protágoras, pues había como una diosificación, por así decirlo, no diosificación, pero sí, o sea, como que, no, pues este brother es muy inteligente y muy sabio y todo eso. Y pues se viene a confirmar con pues con esta disposición que nos pones aquí, ¿no? De que como que todos lo están siguiendo, eh, pues como si fuera no sé, un ritual ahí para el dios Protágoras. Entonces, sí, sí me hace mucho sentido tu análisis, la verdad, está muy interesante. Que también yo creo, no sé si sea algún tipo de como forma de respeto o también para la persona de autoridad. Porque sí, tal cual yo me lo imaginé cuando llegan a este lugar, que imagino que era como, bueno, era un patio central, ¿no? Donde estaban ahí caminando alrededor de unas terrazas y él va, así como las aves, ¿no? Que va una al principio y la otra va atrás, como que, o sea, no le adelantan la pisada al que va liderando el camino, es el que los guía, es como un simbolismo, ¿no? Igual decir, pues él es el líder, es el que manda. Y pues más adelante también entre los que están, no me acuerdo específicamente quiénes, pero en los que habla también dicen que cuando hay una persona que sabe más que tú, eh, los demás tienen que guardar silencio, ¿no? O sea, que también como una manera de guardar respeto, ¿no? A esa persona, porque también, ya ves que en la sesión pasada igual hablábamos del conocimiento, ¿no? Lo más bello es lo más sabio. Adelante, George. Como te vi ganas de hablar, algo. No, o sea, yo aquí estoy esperando, pero te digo, tengo comentarios, pero ya hasta cuando se presenta el mito. Entonces, no sé si tú tengas sobre las exposiciones de Sócrates, de ya cuando empiezan a hablar y así, o Arturo. Pues yo puedo, a ver, pues sí, cuando llegan, es que yo también tengo hasta ahí, yo tengo hasta la pregunta, estoy viendo mis notas y es, a ver, tú puedes ser enseñado, ¿no? Que es la pregunta, pero... Yo nomás tengo la serie de argumentos para poder después utilizarlos justamente ya en el mito, ¿no? Si me lo permiten, son algunos. El primer argumento es Sócrates, dice, Hipócrates desea ser ilustre en la ciudad y empieza que lo conseguirá
si te frecuenta Protágoras. Es el primero. O sea, ¿sabes qué? Si alguien frecuenta a un sabio, entonces se convertirá en sabio. Primera premisa. La segunda, responde Protágoras. Él afirma que si los jóvenes abandonan a todos para que le sigan, y si le siguen, ellos se van a hacer mejor bajo su compañía. Ese es el segundo criterio, o sea, la segunda premisa. Entonces, Protágoras reconoce que su labor genera envidias, odios e insidias. O sea, aquí mismo Protágoras dice, ¿sabes qué? Todos los sofistas, menos yo, que ese es el siguiente argumento, que todos los sofistas menos él hacen a los jóvenes daño. Es otro de los argumentos. Ahí viene otra vez la definición o esa connotación negativa que tienen hacia a los sofistas. Y también dice que no solamente él era un sofista, sino que existían otros sofistas, como Homero, como Hesíodo, algunos gimnastas y algunos músicos que eran sofistas, pero que lo aparentaban con su arte, ¿no? Con la poesía, con la música, etcétera. Y también Protágoras confiesa que su labor es educar a los hombres. Entonces, estos son los precedentes que nos van a ayudar a entender las discusiones que creo que es a la que tú quieres llegar, ¿no, Jorge? Y bueno, todo inicia ya la discusión donde ya Sócrates dice, ¿sabes qué? Le dice a Protágoras, oye, aquí Hipócrates, presente, está ansioso de tu compañía y le gustaría oír qué obtendrá si te sigue. Esto es todo, ¿no? ¿Qué es lo que va a obtener si él te sigue? Y ya lo que Protágoras le responde, en cuando convivas un día conmigo, aquí me encantó esta frase, volverás a casa siendo mejor y al día siguiente lo mismo y todos los días progresarás más. Sí. Ajá, entonces eso es el inicio de la disertación o de la defensa, porque el mito es la defensa a través de un mito de Protágoras de qué es lo que enseña, pero no quiero decir qué es lo que enseña, que es plenamente es la pregunta, ¿no? Sale Jorge, ya entras tú, ¿no? O todavía no. Pues sí, o sea, básicamente lo que le pregunta eso, ¿no? De qué le va a enseñar. Y ya Protágoras le dice, ¿no? Que le puede enseñar sobre la política, pues, o sea, sobre cómo manejar los negocios públicos y privados. Creo que más o menos esa es la expresión. Ajá, sí, sí. Yo le enseño a las personas a administrar su casa en lo particular y en lo general hacer política y dar buenas opiniones y a saberlo decir, ¿no? La retórica. Sí. Y pues Sócrates se sorprende de esto porque dice que pues, él piensa que la virtud no puede ser enseñada y presenta dos argumentos, ¿no? O sea, igual ahí como que le tira choro a Protágoras de que no, yo sé que tú me dices verdad, o sea, como que igual con respeto le plantea la discusión, ¿no? Que también que parte de lo que decíamos en la primera sesión es esto, o sea, como que Sócrates, por lo menos hasta este punto, siempre mantenía o querían, como que sabía que el ego de Protágoras podía ser atacado con cualquier cosa, ¿no? Porque al principio le dice que si quiere hablar en privado o en público, y Sí. Protágoras le dice, bueno, le pregunta de que qué quieren hablar y luego ya sí, ¿no? Algo así, o sea, y luego ya le dice, no, pues es que Hipócrates es un joven, pues, de la nobleza y salala, salala. Y pues Protágoras decide que lo hablen en público, ¿no? Y Sócrates le dice, no crees que deberíamos de llamar a Hipías y a Pródico para que vengan? Sí. Como que, y ahí dice que él notó que Protágoras se quería Sí. hacer valer ante ellos, Sí. y por eso les habla, ¿no? Entonces... Le da su lugar. Ajá, entonces, por eso digo que como que Sócrates tiene mucho cuidado, ¿no? De que le dice, no, yo sé que tú quieres, Sí, o muy sea, lo educado. que tú me dices es verdad, pero pues es que tengo estos dos argumentos que
por los que yo creo que la virtud no puede ser enseñada, ¿no? Ujú. Y, y luego ya, pues no sé si quieren decirlo. Es que mis Bueno, comentarios están hasta sí, limitados. si quieren lo doy. A ver. Bueno, entonces ya cuando pues, le pregunta a Sócrates, ¿no? Que, pues, ¿qué enseña un sofista? El Ujú. Protágoras responde que para ser buenos ciudadanos, que sepan administrar el hogar y las cuestiones del Estado. En las cuestiones del Estado. Entonces, entonces Sócrates le dice que para que todas las profesiones siempre se pide la opinión de un profesional en la materia, pero solamente cuando se trata de opiniones del Estado, así lo dice, hasta los plebeyos tienen algo que decir. Ajá, sí, sí. Y entonces él dice, esto quiere decir que los atenienses no creen que estas cuestiones pueden ser enseñadas, Ujú, ya que nadie reprocha el que la gente sin conocimiento en la materia hable del tema, ¿no? Entonces, aquí es donde Protágoras ya le responde, le dice, ¿no? ¿Quieres que te explique por medio de una fábula o por medio de argumentos? ajá. Y le dice, no, pues dame las dos. No me acuerdo si él le dice, dame las dos, o él dice, voy a dar las dos. Sí, va a empezar con un Pero, mito. Ah, pero justo ahí primero es donde cuenta tengo mi... con la Perdón, fábula. perdón, perdón. Pero Ajá. si quieres, Ajá. bueno, si quieres la cuento ya y cuento la fábula Sí, y luego sí, ya tú sí, das sí, tu pero respuesta. antes de continuar, permítame hacer una aclaración que me parece importante y relevante y conectan con las premisas que expuse en un principio. Aquí lo que hace Sócrates hace una interpretación de lo que enseña Protágoras y le dice, me parece que te refieres al arte de la política y que te comprometes a ser de los hombres buenos ciudadanos. Entonces aquí aquí establece qué entiende, por lo menos para ese momento, Sócrates como virtud, el ser un buen ciudadano y la virtud política. O sea, son esas dos, y a lo cual, y aquí empieza el tema de discusión, a lo cual dice, ¿sabes qué? Yo creo que esos no son enseñables. O sea, esas virtudes, la política y la de ser buen ciudadano, no son enseñables. Sí, Y justo ya es lo que tú dices. Eso es lo que va a demostrar Protágoras, de que sí son enseñables. sí, sí, justo. Y Ajá. sí era Nada muy más era, importante esa era aclarar aclaración. eso. Ajá. No, sí era importante esa aclaración porque luego ahí yo ahorita estaba pensando justo, bueno, estaba hablando de la virtud, pero exactamente en qué parte de la virtud, ¿no? Porque cuando están hablando de eso, como tú dices, están hablando, y lo veremos después, de una parte de la virtud, Sí, sí, que exacto. habla de la justicia y cuestiones que tienen que ver con el Estado. Así es. Sí, sí, Entonces, sí. ahora sí, Protágoras, por medio de una fábula, cuenta, no lo voy a resumir, que cuando se inició el mundo, Zeus empezó a repartir las virtudes, ¿no? A todas las personas, eh, en diferentes cantidades, ¿no? Para pues, crear seres distintos. El pudor, la justicia, la valentía, empezó a distribuirlas entre todos. Pero dice que, bueno, en mi versión dice, el pudor y la justicia, esas sí se reparten por igual a todas las personas, porque dice que si todas las personas no la tienen, entonces no podría existir una sociedad ni poblaciones. Entonces, dice, por eso es que cuando se trata de política, escuchan a todas las personas, porque todos están dotados de la justicia y la templanza, es lo que concluye. Y luego, bueno, da más ejemplos, ¿no? O sea, si una persona empieza a tocar la flauta y no sabe, o sea, la gente en ese momento le dirá, pues le empieza a silbar, le empieza a decir, no, pues ya cállate, ¿qué estás haciendo ahí? O sea, como que ya bájate, ¿no? Por ejemplo, si una persona o enfrente de otras personas empieza a decir cosas en contra de sí mismo, diciendo, yo no soy una persona justa, yo soy una persona, eh, digamos que abuso del poder, yo soy así, tal, diciendo cosas contra ti, la gente te va a considerar un loco, ¿no? Porque son pocas las personas, porque no existen personas que hablen en contra de sí mismo en frente de los demás. Entonces, él dice, por esta razón es justo oír a todo el mundo, eh, por esta razón es justo oír a todo el mundo cuando se trata de política.
Y luego, bueno, ahí especifica, estas virtudes no son un presente de la naturaleza, que eso también creo que es importante, no son un regalo, dice un presente, no son un regalo de la naturaleza ni resultados del azar, sino frutos de reflexiones y de preceptos que constituyen una ciencia que puede ser enseñada. Justo ese es el contraargumento de Protágoras contra lo que piensa Sócrates. Permíteme que la interrupción dice, o sea, Sócrates después afirma lo siguiente. Sócrates dice, ¿sabes qué? Yo no veo que se pueda enseñar. Da el ejemplo de que los hijos de Pericles, ahí presentes, el padre no los enseñaba a ellos mismos la virtud, sino se los daba a los maestros en la medida de lo que podían enseñarles. Pero que la virtud, aquí lo dice así, en aquellos que él mismo es sabio, hablando de Pericles, ni los educa él, ni se los encomienda a ningún otro, sino que les deja pasar libremente como animales sueltos por si encuentran casualmente la virtud por sí mismos. Entonces, ahí está. ¿Sabes qué? La virtud no es enseñable, da algunos ejemplos y después dice, tampoco es tan natural, sino que la tenemos que encontrar por sí mismos. Sí. Hay que encontrarla. Luego, pero hay otro argumento. El contraargumento de Protágoras es el que dijiste tú, digo, para conectar. Hay otro argumento que dice Protágoras, que ahorita no lo dije, que lo dice después del último que dijo, ¿no? Estas virtudes no son un presente en la naturaleza, un resultado del azar, sino el fruto de reflexiones y preceptos que constituyen una ciencia que puede ser enseñada. Y luego remata con otro contraargumento que le dice, nadie castiga al hombre malo por el hecho de ser malo, sino por el porvenir del mismo. Esto me gusta porque también usa la palabra porvenir, lo que ya ese tema ya lo habíamos discutido en algún momento, el porvenir. Entonces, por lo tanto, porque también esa es una cuestión importante, ¿no? Que en ese momento el castigo que se le daba a los hombres que cometían un crimen no era encerrarlos como ahorita, los hacían hacer trabajos, o sea, eran esclavos como dentro de la sociedad. O sea, no dejaban de ser, no dejaban de componer parte de la sociedad, no los aislaban. Entonces, estaban ahí mismo con ellos, pero ahora los mandaban a hacer labores en la ciudad. Entonces, era diferente también la forma en cómo se castigaba. Eso es un punto importante. Entonces, con este argumento, él dice, nadie castiga al hombre malo por el hecho de ser malo, sino por el porvenir del mismo. Por esto es que por esto es que la gente cree que la virtud puede ser enseñada. Hasta el hombre malo que es castigado porque la gente sabe que esas personas que, digamos, no son virtuosas, pueden llegar a ser virtuosas en algún momento. Se castiga por el porvenir de esa persona. Ok. A ver, Jorge, Muy bien. ¿Quieres hablar? Dale. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, mi comentario estaba, o sea, es el momento, va a parecer un poco irrelevante, pero pues a mí me pareció relevante. Del momento cuando Protágoras dice eso de que le dé elegir a Sócrates y quiere que le responda con un mito, con una fábula, bueno, depende de la traducción, ¿no? Pero vamos a Mito dejarlo o en mito. fábula. Ajá. Ajá. Que responda con un mito o con un razonamiento, ¿no? Y aquí pues tengo, digamos, dos lecturas, por así decirlo, de este momento específico, ¿no? La primera pues sería lo que ya veníamos intuyendo desde los presocráticos, que básicamente el paso del mitos o la superación del mitos para ser reemplazado por el logos, pues es falso o parcialmente falso, ¿no? Porque, por ejemplo, en Tales, ¿no? En Tales de Mileto, que es el primer filósofo presocrático, la persona, digamos, que apertura las explicaciones filosóficas sobre los fenómenos, por así decirlo. En Tales hay, digamos que él dice que el arge de las cosas, o sea, el principio de todas las cosas y además de lo que todas las cosas están constituidas, es el agua, ¿no? Sin embargo, pues, si lo analizan, bueno, supuestamente con Tales es donde se pasa del mitos al logos, ¿no? Antes eran como de que los dioses son el origen de todo y Tales ya dice, no, es el agua. Sin embargo, digamos que a pesar de que en la forma sea diferente, evidentemente el agua es diferente que los dioses, ¿no? O sea, unos están, bueno, en unas el origen está personificado y en otro no.
Sin embargo, Sí. digamos que el mecanismo el mecanismo para creer en esto es el mismo. O sea, a este mecanismo Sí. yo le llamo la fe. Hay que tener fe para creer que el agua es el origen de todas las cosas y está en todas las cosas, que es omnipresente, omnipotente. O sea, para mí, Tales sí hace esa despersonificación, no sé si necesario o no, pero digamos que en la esencia de la explicación sigue estando pues esa misma lógica, ¿no? De, de un ente omnipotente, omnipresente, etcétera. Igual pues está el ejemplo de Empédocles, ¿no? Que, bueno, Empédocles que decía, para no ser tanto chorro, que los elementos podían tener sentimientos, ¿no? De amistad o de odio, y que por eso se juntaban o se separaban. Entonces, Sí. esa es la primera, digamos, observación que Ujú. incluso con Platón, si lo podemos ver así, que sería ya lo que podemos considerar el padre de la filosofía occidental, pues no hay una superación del mito del todo, ¿no? O sea, no, creo que esa caracterización de la filosofía, pues es como, eh, pues sí, o sea, como mediocre, por así decirlo. La filosofía no es de superación de mitos al logos, por lo menos en lo que, hasta lo que íbamos, ¿no? Ahora, la segunda lectura es ya no solo es que sea falso que el paso del mito al lobo pues se haya dado, ¿no? Sino que es necesario reivindicar el mito para las Listo. explicaciones, sobre todo de orden moral, ¿no? Y para Sí. esto traigo tres razones. La primera es que el mito sigue una lógica. O sea, yo cuando estaba acercándome, o sea, pensando estos comentarios, como que lo primero que pensé es que, pues, el mito tendrá alguna lógica, o sea, ya que si no, o sea, si no la tuviera, pues sería el principal argumento para decir que los mitos no sirven para explicar, pues, los fenómenos, ¿no? Sí. Pero el mito sí tiene una lógica y sobre todo como una lógica común. A lo que me refiero con lógica común Sí. es como un antónimo de las reglas lógicas como más sofisticadas. Eh, el mito tiene como fin establecer un modelo lógico para resolver una contradicción, igual que, digamos, la ciencia o la filosofía. Ujú. Tanto en el pensamiento mítico como en el pensamiento científico hay pues una lógica implícita y necesaria. Un ejemplo de que el mito sigue una lógica común es que hay mitos que surgen en lugares diferentes y en épocas muy parecidas, o sea, en épocas similares, ¿no? Eh, entonces, como que las estructuras del pensamiento humano Arquetipos. tienden a... ¿Mande? A crear arquetipos, sí. Exactamente, o sea, tienden Sí. a crear estos mismos como modelos, ¿no? Ujú. Sí, de acuerdo. Sí, Jorge Luis eso. Borges, no, perdón, Ajá. sí, sí. No, perdón, continúa tú, continúa tú. Ok, Jorge Luis Borges dice al respecto de esto, ¿no? Les voy a hacer una cita, dice, ignoramos el sentido del dragón como ignoramos el sentido del universo, pero hay algo en su imagen que concuerda con la imaginación de los hombres, y así el dragón surge en distintas actitudes y edades. Entonces, a eso me refiero con que hay como una lógica común, ¿no? En los mitos. Ahora sí, si quieres, Sí, sí, Arturo. y fíjate, bueno, dale Arturo, ahorita te sigo. Sí, pues mira, a mí me pareció, o sea, sobre esa parte, que, por ejemplo, cuando le dicen, ¿no? ¿Quieres que te explique en fábula o quieres que te explique con argumentos? Eh, a mí, o sea, como que me dejó pensando, porque también es como una herramienta de la retórica. Si tú quieres transmitir un mensaje, pues si sabes sintetizarlo, eh, ya hiciste un buen trabajo, ¿no? O sea, sintetizarlo y explicarlo. Pero luego si sabes narrar una historia, o sea, a ese mensaje que quieres hacerle un cuento para que sea más fácil de recordar, más fácil de transmitir, pues entonces ya estás avanzando un poco más, ¿no? En ese nivel de retórica. Entonces, de repente uno puede, o sea, y es lo que de repente, a veces es mi cuestión, uno puede ir avanzando, ¿no? En su lenguaje y en sus conocimientos, pero si ese conocimiento no puedes transmitirlo, no puedes explicarle a una persona lo que significa o para qué puede ser útil, o sea, bueno, si hablamos de que el conocimiento puede ser útil, pues entonces a lo mejor algo estamos haciendo ahí, bueno, algo estamos haciendo mal, diría, pero pues no sé.
Esa es una cosa. Y luego la otra, sobre el pensamiento humano, ¿no? A mí hace poco me pasó algo de eso de, lo que decías de estos mitos que se repiten. O sea, sí hay documentados y muchos casos así de historias o leyendas o arquetipos o sea, la madre, la mala madre o como que muchos arquetipos que se repiten en muchas culturas y más o menos siguen como que unas historias similares que representan problemáticas sociales y los usan para que no se repitan, ¿no? Para que la gente crea cierta aversión a esas cosas y no haga esas conductas, no las desarrolla. Otra vez estaba viendo una entrevista de Michio Kaku, que ganó en el Premio Nobel de Física como en 2016, me parece, y que él decía que la gente, por ejemplo, ahorita le sigue encantando el mito, ¿no? O sea, entonces, o sea, pues todavía, ¿no? Ahorita, pues que Dios o los horóscopos, todas estas cosas que no son comprobables, porque él decía que hay algo que tenemos los humanos que nos hace, nos crea una atracción así muy fuerte hacia eso. O sea, como cuando te están contando una historia de terror, o sea, no sé si a ustedes les guste, pero a mí sí de repente o sea, sí, ya, yo sé que no existe, ¿no? Pero me atrae, o sea, como que me atrae el hecho de una película de terror esto. Él decía que esto era porque ese gen, porque él dice que es un gen, o sea, no sé, pero dice que es un gen que algunos humanos lo poseen, nos ayudó a sobrevivir. O sea, nos ayudó a sobrevivir en la carrera evolutiva. Entonces, de repente estábamos en un bosque, íbamos a un bosque que estaba todo oscuro, y alguien decía, no, ahí se aparece una bruja. Y ya nadie entraba a ese bosque, pero en el bosque había lobos, o en el bosque había osos, o había otra cosa que sí te podía matar realmente, ¿no? Entonces, ese conocimiento por el mito era la única manera de que se podía transmitir y que la gente, pues, pudiera entender ciertas lecciones, ¿no? Ciertas cosas ahí para que se fueran pasando entre generación y generación. Así es. De hecho, ahí sobre lo que tú dices de que fue una estrategia para la supervivencia de la especie, ¿cómo se llama el libro este de Yuval Noah Harari, el más famoso? ¿Homo Sí, de sapiens? hombres Homo sapiens. hombres Sapiens, humanos. sapiens, ajá, sapiens. Ah, sí, sapiens. Ahí, me parece que en los primeros capítulos se explica eso, que el Ah, sí, lenguaje, el bueno, capítulo el empieza. lenguaje fue lo que pues lo que nos hizo ser la especie, pues, ajá, en el topo de la pirámide alimenticia, ¿cómo se dice? No sé, algo así. Porque el lenguaje nos permitió crear mitos y los mitos nos permitió unificarnos, o sea, o sea, masivamente entre las personas. Entonces, pues sí, como tú dices, hay esa función tienen los mitos y justamente es la tercera razón que tenía para exponerles. Si quieren, puedo proseguir con la segunda o no sé si Jorge quería. No, dale y yo regreso después. Muy bien. La segunda es que la explicación que el sistema mítico supera ampliamente, digamos, la explicación científica. El uso del término ciencia lo uso como se usa en el diálogo, como una especie de razonamiento puramente lógico, ¿no? Sí. Ahora, no digo que lo supera en su veracidad, o sea, no estoy diciendo que la astrología es mejor que la astronomía o algo así, no me refiero a eso. Me refiero a que lo supera en su amplitud y además en, en la, en el sentimiento que nos dan los humanos de confort. A ver si me logro explicar. Pues el mito y la ciencia cumplen la misma función de aportar pues, es el esclarecimiento, ¿no?, de la condición humana. Sin embargo, la explicación científica, repito que no estoy usando un término actual, se limita a cuestiones específicas y aparte es parcial y pues digamos contingente, o sea, sabemos que lo que es ahora, o sea, la ciencia no es, digamos, irrefutable, por así decirlo. Eh, Ahora, el mito tiene que ver mucho con lo poético, ¿no? Lo que el mito intuye poéticamente, la ciencia después lo confirma y de hecho en el diálogo se da este mecanismo. Eh, Primero, Protágoras explica, o sea, explica lo del mito, ¿no? De que como todos los humanos, después de que Zeus vio que no la armábamos juntos, o sea, no la armábamos ahí para poder juntarnos, nos dio la virtud de la política, ¿no? Sí.
Y justamente esto después lo explica con razonamiento, pues, digamos, despersonificado, o sea, ya sin mito. Entonces, Lógico. a eso me refiero que esta frase me gusta, esa la saqué, no me acuerdo de algo que leí, que lo que el mito intuye poéticamente, la ciencia después lo corrobora lógicamente, por así decirlo. Eh, Además de eso, digamos que el mito nos pone a los humanos directamente relacionados con la naturaleza, digamos así. Por ejemplo, hay una relación directa entre, digamos, Prometeo y Epimeteo y los humanos. O sea, sabemos que somos parte de algo, por así decirlo. Y en ese sentido, pues nos da más tranquilidad que un razonamiento puramente objetivo, ¿no? Como si fuéramos un otro aparte de la naturaleza. O sea, el mito cumple esa función de, digamos, de unificarnos con el todo, y Sí. el razonamiento lógico en algunas ocasiones puede caer en eso, ¿no? Como en apartarnos de la naturaleza como si fuéramos solo un observador. Y a eso me refiero con que la explicación mitológica pues supera a la explicación científica, ¿no? Repito que no la supera en veracidad, o sea, no Sí, sí, sí. estoy tratando de decir que la astrología sea aquí ya, eh, pues sí, por lo que debemos guiarnos. ¿Tenías algún comentario, Jorge? Sí, sí, solamente precisamente hablar de la parte donde el mito obviamente está por debajo de los razonamientos. Para empezar, a mí me gusta mucho cómo empieza Protágoras el mito de Prometeo y Epimeteo, principalmente por dos razones. Cuando nosotros vemos cuál es la etimología de Prometeo y de Epimeteo, vamos a comprender un poco más a qué se refiere su mito. El Prometeo viene derivado de dos palabras, de pro, que quiere decir antes, y de mitis, que algunas traducciones o la traducción desde sabiduría, pensamiento, invención y educación. Entonces, el significado es el que piensa con anticipación. Ese es Prometeo. En contraposición a Epimeteo, que es el que se salta la prudencia, la inteligencia o la previsión. Ajá, epi, sobre o encima, y mitis, que pues ya vimos que es sabiduría, etcétera, etcétera. Entonces, desde aquí cuando empieza el mito, Protágoras habla acerca de la tarea era encargada para Prometeo, ¿no? O sea, ya era momento de que salieran a la luz los humanos, o más bien todos los seres, todas las criaturas, así como las llama en la traducción que tengo, entre ellos los humanos, y había que dotarlos de ciertas cualidades para su supervivencia. Entonces Epimeteo le dice, dame oportunidad de hacerlo yo, o sea, lo que se salta la prudencia, dice, ¿sabes qué? Déjame hacerlo yo y tú que eres la cordura, lo supervisas. Entonces, desde ahí empieza a hacer un marco, ¿no? Esta respuesta que hace Protágoras para Sócrates, le está preguntando Sócrates a Protágoras, ¿sabes? A mí me gustaría saber por qué dices que es enseñable la virtud. Pues justamente en su respuesta que da Protágoras, y ahí viene donde no, un mito no bien aplicado, por decirlo de alguna forma, pues finalmente le está dando la razón a Sócrates, ¿no? Porque precisamente esa distribución que hace primeramente Epimeteo, se le acaban los recursos para todas las especies, y ya cuando le toca al ser humano o a la criatura humana, pues ya no tiene que repartir, y es donde Prometeo va, roba el fuego de Festo y junto con ello la sabiduría de Atenea, y se la da a los humanos. Entonces, cuando está diciendo esto, Protágoras, lo que está afirmando es que precisamente es como había dicho Sócrates, que somos como animales, que somos aventados y que por sí mismos vamos a encontrar la sabiduría. O sea, es un don dado. Y después ya lo transforma la virtud política, justamente cuando tú entras, que ya pasan esa etapa de distribución, que roba el fuego Prometeo, y que ya están los humanos ahí, y que para sobrevivir justamente utilizan la política. Entonces ahí la política está distribuida, la encuentran. Entonces están afirmando
la hipótesis que había planteado Sócrates, según lo que entiendo, y segunda parte, ya transforma, es aquí la debilidad del mito, ya transforma esa virtud a una virtud que le asigna la justicia. O sea, ¿sabes qué? Ya no es la política, sino ahora es la justicia. Entonces, ahí está la debilidad, ya hablando en los términos que hace rato y conectando con lo que decías, del mito. O sea, sí llega más, pero aquí pierde fuerza, ¿no? Porque si estabas demostrando algo, confirmas la hipótesis de Sócrates, bueno, Protágoras confirma la hipótesis de Sócrates, pero como ya no puede desarrollar más, ahora utiliza que aquello que precisamente la virtud se convierte en justicia. Bueno, con eso quiero decir que la debilidad del mito y centrándonos prácticamente o centrándome prácticamente en lo que nos explica Protágoras. Que se puede manipular, ¿no? O sea, Sí, como se la manipula. Iglesia Católica, que todo el tiempo va manipulando los discursos a cómo va pasando el tiempo. O sea, el mensaje va cambiando, pues. Aunque sea siempre uno mismo, va evolucionando y va cambiando para adaptarse a las nuevas generaciones. En ese caso, lo que se ha repartido en ese momento, que era la inteligencia para el humano, y en ese momento se manipuló y se usó como que era específicamente la justicia, ¿no? Y la templanza. Sí, creo que Jorge se le fue el internet. A ver, deja. ¿Qué andamos, Jorge? Acá estamos, Jorge, no te preocupes. Sí, entonces ahí cambia de aquello que distribuyen estos dioses afirmando, cambia a hablar de el pudor y la justicia, precisamente. Uh-huh. Y entonces ahí ya cambia el discurso, ¿no? Porque dice que ahora lo que los une a los seres humanos también es la amistad, ¿no? Que hablando de otro término bien interesante aquí de los griegos, y que a todo aquel que no participe ni en el pudor ni en la justicia, como hace rato bien lo dijiste, Arturo, pues finalmente es sacado de la, o eliminado de la polis, ¿no? De la ciudad. Ajá, vamos a darle unos segundos a Jorge que se conecte, voy a hacer una pausa. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Aquí estás, ya. Sí, sí, sí. Es que no sé, creo que cuando prendo mi cámara Se te como va. que se me traba. Sí. Sí, Sí, el internet baja. No pasa nada, Jorge. Pero voy a mantenerlo apagada por lo que me regresa así bien. Uh-huh. Sí, y fíjate que aquí es cuando cambia, y por eso Sócrates más adelante le empieza a cuestionar, que ya será el siguiente tema que veremos, sobre si la virtud es una misma o tiene diferentes facetas o caras, ¿no? Precisamente porque aquí cambia de la virtud política a la virtud de la justicia y del pudor. Uh-huh. Sí. Aunque me gusta el argumento, o sea, el argumento que usa de que todos pueden hablar, o sea, ya cuando lo dice, ¿no? Digamos, en argumentos lógicos, Uh-huh. que todo el mundo puede hablar de la virtud, ¿no? Porque nadie habla en contra de sí mismo. Entonces, porque si no te considerarían un loco. Entonces, por eso es que la gente cree que... me confundí, a ver. Sí, no pasa nada. No pasa No, nada. porque ya te iba a decir como conclusión, por eso cree que la gente cree que la virtud puede ser enseñada, que esa virtud puede ser enseñada. No, pero sí está bien, sí, que la gente cree que esa virtud puede ser enseñada porque es una cosa que le incumbe a todo el mundo, ¿no? O sea, cuando se trata de cuestiones de la política, todos hablan, ¿no? Y ahorita pasa lo mismo, o sea, todo el mundo interviene en eso, porque es algo que todo el mundo cree que toda la gente puede tener. Sí, y de hecho, así lo dice Protágoras. No hay nadie que en alguna manera no participe necesariamente de la justicia, a menos que deje de ser hombre. O sea, todos pueden participar de ella. Y esta transformación de virtud es lo que concluye Protágoras, que dice, por otra parte, en su opinión, esta virtud, hablando de la justicia, no es por naturaleza ni se desarrolla por sí misma, sino que es enseñable y que si en alguien se desarrolla, se debe a su aplicación. O sea, es decir, la ejercita, ¿no? Si alguien ejercita, si alguien hace eso, es porque es enseñable. Esa es su respuesta Exacto. final
Pero aquí cambia de una virtud política a una virtud de justicia, ¿no? Entonces hay una transformación y ahí salta pues la duda, ¿no? Entonces dime a qué te refieres con virtud. ¿O es la No, política? Ajá. antes de eso le pregunta, antes de definir la virtud, le pregunta que si, ¿por qué los hombres virtuosos no pueden enseñar a sus hijos la virtud, su virtud? Sí, 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 eso Ajá, que, lo pregunta antes y pone de ejemplo los hijos de Pericles, ¿no? ujú. Ajá, sí, Sí, tiene. que dice, bueno, o sea, ¿por qué? O sea, creo que ahí lo estabas ligando bien de que dice, bueno, si es la justicia y sí puede ser enseñada, entonces, ¿por qué la gente virtuosa no Ujú. puede enseñar a sus hijos su virtud? Sí, Y, eso lo y dice antes. entonces, Ajá. y entonces ya dice Protágoras que, pues que todos trabajan para que sus hijos sean virtuosos, ¿no? Que todas las personas, no hay persona que no quiera que su hijo sea virtuoso, pero, aquí aquí apunta una cosa que dice que cuando las personas envían a sus hijos a las escuelas, se recomienda a los maestros que no pongan tanto esmero en enseñarles a leer bien o a tocar instrumentos, como Ujú. en enseñarles las buenas costumbres, o sea, cómo comportarse bien en sociedad, se refería. Sí, eso es Y previo. luego, Ajá. Dale, dale, y dale. luego dentro de lo mismo, decir, bueno, porque dentro del mismo argumento de queriendo justificar por qué los virtuosos no enseñan a sus hijos, decía que si, otra vez con el ejemplo del flautista, que si un flautista reconocido le enseña a su hijo, por la comparativa, su hijo probablemente no sea más bueno que su padre, ¿no? O sea, o lo vean como un flautista promedio. Pero si un flautista promedio le enseña a su hijo, ese hijo entre el montón será reconocido como un buen flautista, porque, digamos, él puso como dos contextos, ¿no? Un contexto en donde vienes de una familia, imagínate una familia de músicos, si tú eres músico, pues no eres otro músico, pero si un flautista promedio de a lo mejor una excepción dentro de la sociedad, eh, y tu hijo también es, y tú llegas a ser bueno, pues como Ajá. que sobresales en tu círculo, pero todo eso lo hizo para decir que, que bueno, el hijo se ve opacado por el padre, porque el padre es demasiado bueno en lo que hace, ¿no? Porque también dentro de eso, dentro de ahí recordemos que estaban los hijos de Pericles, ¿no? Que era un político que estaba ahí Ajá. actualmente en el poder. Y después dice que hay muchas personas que pueden enseñar a alguien a ser un político promedio, pero son pocos los que pueden enseñar o a ser grandes políticos o personas, no sé, a ver, la palabra exacta aquí la apunté, porque no sé si se dice políticos o más bien personas virtuosas. Eh, no, más bien lo que dice él, que es fácil encontrar a los que pueden instruir a los ignorantes, pero son pocos los que pueden instruir a personas, digamos, talentosas, ¿no? Como diciendo, él es una persona con conocimientos que puede instruir a grandes personas, ¿no? Hijos de grandes personas. Mm, ¿de acuerdo? Tú me dices, Sí, yo terminé con ¿ya? esto. ¿Algo que quieras añadir, Jorge? Estaba buscando la cita donde, es que estoy como en una confusión, o sea, Protágoras entonces sí se contradice después Sí. de que, o sea, después de que el mito se contradice porque después dice como que no es dado, ¿no? Como que no es dado la virtud. O sea, no es dada por la naturaleza, no es un regalo de la naturaleza, sino que es por práctica o algo así decía, ¿no? Hay una cita que dice más o menos esa. Sí, cuando dice que es por práctica, justamente es cuando, según yo entiendo, y lo cito de otra vez, dice, en su opinión, esta virtud no es por naturaleza ni se desarrolla por sí misma. Y ya hablando de la justicia y no de la política,
sino que es enseñable y que si en alguien se desarrolla, se debe a su aplicación. Ajá, pero ahí ya le cambió, y entonces a partir de ahí lo que hace Protágoras es defender por qué la justicia es enseñable. O sea, ya no pudo con la política y ahora cambia de virtud a la justicia. Pues ahí la pregunta de qué es la virtud política, ¿no? O a qué se refiere con ese cambio de virtud, tanto de política a justicia. Y a partir de ahí lo que hace Protágoras precisamente es tratar de demostrar que la justicia es enseñable, y viene una serie de ejemplos, ¿no? Primero viene el ejemplo de que la virtud le pertenece al propio hombre, que sí ya viene dada de alguna u otra forma, pero que es enseñable en ese sentido. Y lo voy a citar textualmente: tan pronto como el niño comprende el lenguaje, la nodriza, la madre, el preceptor y el padre mismo se esfuerzan constantemente para que sea el mejor en este terreno, o sea, para que hable bien. En cada acción y en cada palabra le enseñan y le explican que es justo. Ya vemos cómo cambió de política a justicia, y que es injusto, que es bello y que es feo, que es piadoso y que es impío, etcétera, etcétera, y qué hay que hacer y qué no. Si el niño obedece bien, si no, le enderezan con amenazas y cachetes o cachetadas, en nuestro idioma es cachetadas, como se endereza una vara torcida y curvada. Entonces aquí está su primer argumento de Protágoras, es si es enseñable, y si no, ve estos ejemplos que te acabo de dar, ¿no? Ahora, más argumentos a favor de que es enseñable, cuando él dice Protágoras más abajo en algunos párrafos, les ponen a leer en los bancos las obras de los grandes poetas. Por eso es enseñable la virtud de la justicia. Les obligan a aprenderlas de memoria. Sigue siendo enseñable. Otro argumento que da para sostener que es enseñable, dice... las armonías, hablando de aquellos que enseñan la armonía, que deben ser incrustados en las almas, o sea, de los niños, para que sean más mansos. Es decir, que a través de la música o de esas armonías de las que habla, le resulten competentes en el hablar, y al ejecutar, pues toda la vida del hombre tiene necesidad de ritmo y armonía. Otro argumento a favor de Protágoras, de que por qué es enseñable, ¿no? Si alguien aprende música, la armonía y el solfeo, le van a servir para tener ritmo y armonía, que es lo que necesita para desarrollar la virtud y enseñarla. Y bueno, estos son algunos de los argumentos que yo entiendo plantea Protágoras para defender la palabra inicial de Sócrates, de que si eso no es enseñable la virtud política, y que después la cambia a una virtud de justicia, cuando yo digo que ahí se debilitó el mito, precisamente por el cambio de virtud. Ok, Ajá. ok. Bueno, aquí voy a, no sé, no intentar no hacer una defensa de Protágoras, pero por lo Ajá. menos voy a dar lo que voy entendiendo hasta ahorita, ¿no? Yo no creo que en Protágoras, o sea, porque como da su discurso, como tú mencionas ahí, Jorge, hay una distinción, bueno, hace como un cambio, ¿no? Entre virtud política y Sí. virtud justicia, virtud Ajá. prudencia. Sí, ese cambio, pero porque creo que el discurso de Protágoras revela justamente la posición que después le rebate Sócrates, ¿no? Si la virtud es unívoca, o sea, que si es una sola en diferentes formas, o Ajá. si es análoga, que si se compone de varias partes independientes, ¿no? Como Ujú. si lo justo no fuera valiente, lo justo no fuera sabio, lo justo no fuera pío, etcétera. Entonces, en el discurso de Protágoras sí hay, o sea, su discurso, digamos que enuncia como una univocidad, no sé si se diga así, o sea, que la virtud es unívoca, ¿no? Que es como que es una sola y que ahí se presenta en varias formas, ¿no? Como la justicia, la piedad, y a eso se refiere con la política, ¿no? O sea, parte de la política es la justicia, eh, la prudencia, o sea, esas Ujú. son cosas que te hacen ser alguien político, por así decirlo. Ujú. Entonces, ahí en ese sentido, y te digo, es una idea, bueno, les digo, es una idea, eh, pues no muy formada, ¿verdad? Necesito pensarlo más, Sí, sí, sí. pero yo creo que todavía, o sea, que no hay una contradicción todavía en Protágoras.
por lo menos hasta aquí. No, no hay una Porque, contracción, pero sí hay un debilitamiento. Es correcto. O sea, yo no veo una ok, contracción todavía, pero sí hay un debilitamiento del mito. Ujú. Y ok, una evasión a responder la pregunta Sí, inicial. Hay una evasión. sí, de acuerdo con eso. ok. Mira, en el mito, pues básicamente, o sea, lo que se puede concluir del mito es que todos los humanos tenemos un natural para la política, ¿no? O sea, porque si no, no pudiéramos formar sociedades, etcétera. Sí, Y entonces es después natural. Protágoras se Pero fíjate, expone que... pero lo que acabas de Ajá. decir justamente es la tesis de Sócrates. O sea, justo lo que acabas de decir ahorita es la tesis de Sócrates, o la premisa, la proposición de Sócrates, que dice Sí, que no es enseñable y que se deja a los humanos o los jóvenes como animales para que por sí mismos sí. encuentren la virtud. O sea, quiere decir que ya hay algo que tenemos dentro que es virtuoso o que tiende a la virtud, nada más cuando choquemos con ese evento, con ese fenómeno, pues entonces la vamos a encontrar, la vamos a explorar, la vamos a sacar. Entonces, justamente lo que acabas de decir de Protágoras está afirmando la hipótesis de Sócrates, su proposición. Ok. Pero o sea, ahí va mi paja mental. No creo que sea Ok, solo ok, una. ok, Este, ok. o sea, Protágoras dice, sí hay digamos, un natural de la virtud en los humanos. Sí, Sin embargo, sí puede ser enseñada porque digamos que esa virtud natural no está, digamos, en su desarrollo máximo, ¿no? Por así decirlo. Por ejemplo, cuando quieres aprender a tocar la guitarra, ¿verdad? ujú, Eh, digamos que la virtud de saber tocar la guitarra no nos es natural, porque nosotros no podemos, pues, tocar la guitarra de la nada, ¿no? O sea, no tenemos esos conocimientos, digamos, a priori. sí, sí, Necesitamos que alguien nos enseñe por lo menos unos conocimientos básicos para de ahí poder desarrollar el potencial que podríamos tener en tocar la guitarra, ¿no? Entonces, así mismo Sí. sería con la virtud. Nacemos con una virtud ajá. mínima para que después, a través de la enseñanza y la experiencia, podamos desarrollarlo lo máximo. Eso es lo que dice. Pero Bueno, sí hay una, esa es la paja mental. sí hay una diferencia ahí acerca del conocimiento, que es lo que acabas de mencionar, Ajá, del conocimiento técnico. Es decir, si tú sí, haces algo de forma técnica o Sí. practicas la música, entonces es un conocimiento técnico. Es lo que decía Sócrates. Si tú vas a un guitarrista, a un guitarrista, a que te dé clases de música, ¿en qué te vas a convertir? En un músico, ¿no? O sea, sí, ahí está la técnica, sí. pero la virtud es una cosa diferente. Sí. Sí, yo también lo ¿Cómo entiendo como tú sería? dices, Andujo. O sea, yo también Ajá, lo entiendo como tú dices, así como la explicación que diste ahorita es también la percepción que a mí me dio de lo que estaba intentando decir Protágoras. Pero sí, pero justo, o sea, sí, sí hacen la diferencia, como dice Jorge, sí existe la diferencia entre, o sea, la virtud justo ahorita no se está definiendo, y yo No, creo no que lo se que ha está definido pasando es que todavía. más bien, ni se va a definir, Protágoras no sabe qué es la virtud, y más bien está poniendo como que está en un aprieto, digamos, entre todos sus súbditos, y es como que, ¿qué hago, no? O sea, ¿qué digo? ¿A dónde voy? ¿Para dónde le Sus enfoco? ¿Qué seguidores. ejemplos doy Ajá. para poder Sí. definir la virtud? Pero en realidad Protágoras no sabe qué es la virtud, tampoco Sócrates sabe qué es la virtud, Sí, ok. pero exacto. más bien están indagando, están haciendo el Sí. ejercicio. Pero fíjate que aquí, sí, o sea, si la virtud es algo diferente a la ciencia o conocimiento técnico, o sea, ciencia como lo usan en el diálogo, ¿no? Eh, al final, o sea, bueno, ya al final del diálogo hay un cambio de roles, ¿no? Donde Sócrates ya sostiene que la virtud puede ser, digamos, enseñada, ¿no? Porque, por ejemplo, bueno, Sócrates cree que la virtud es Ok. unívoca, ¿no? Que es una sola y que se presenta o se manifiesta en diferentes partes, Ya te fuiste más como la adelante, pero sí. valentía, A ver. Ajá. la piedad, la justicia, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. ya después en el diálogo pone el ejemplo de la valentía, porque en Ujú, Protágoras le dice que hay hombres valientes que ujú. son injustos o hombres valientes que son impíos, ¿no? Sí. Y Sócrates, pues al final, o sea, le dice que no, que más bien la valentía se trata,
o se equipara con el conocimiento. La valentía es el conocimiento de las cosas que no son superables, por así decirlo, ¿no? Entonces, ahí Sócrates, al equiparar la valentía con el conocimiento, pues equipara la virtud. O sea, si la virtud es unívoca y todas sus cosas, o sea, todas sus partes se relacionan, entonces, eh, digamos que la virtud principal sería el conocimiento, ¿no? O sea, Ok, el conocimiento nos hace saber lo que es justo, lo que es, o sea, lo que es valiente, lo que es santo, etcétera. No, entonces, como tal, pues el conocimiento sí se puede enseñar, ¿no? Y por eso Sócrates pues sostiene esa postura al final. O sea, a lo que voy es que, ok. eh, o sea, que por lo menos en Protágoras hay como, o sea, no, yo pienso que tenía como ideas buenas, pero no las había reflexionado lo suficiente. Entonces, por eso como que se va contradiciendo a lo largo del diálogo. Sí, mira, yo aquí nada más tengo tres anotaciones, a ver si no se me va porque traté de poner mucha atención y luego mi memoria no me alcanza. Para empezar, si la virtud fuera enseñable, como lo que estaba diciendo Sócrates, o uno de sus argumentos, decir por qué los que son sabios, por ejemplo Pericles, no enseñó a sus propios hijos. O sea, ¿por qué sus hijos no fueron sabios? ¿Sí me explico? O sea, si la virtud fuese enseñable. Ahorita utilizo ahí la palabra sabiduría, a lo mejor la estoy utilizando mal, pero la idea a la que me quiero centrar es, si fuese realmente enseñable esa virtud, ¿por qué cuando Pericles mandó a uno de sus hijos con un maestro, con un sofista, alejándolo de Alcibiades, por qué el sofista lo dejó a los 6 meses diciendo no puedo hacer nada? En otras palabras, si una persona va, por ejemplo, a la escuela y tenemos un maestro, porque hay unos que sí sacan 10 y otros que no. Obviamente lo sabemos, algunos estudian y otros no, pero esa es la diferencia de que no necesariamente es enseñable, ¿no? Te utilicé mal el ejemplo, pero la idea es bueno, perdón la redundancia, pero la idea es que no es enseñable en ese sentido. Si alguien es virtuoso, no necesariamente tiene hijos virtuosos. Esa es la idea central. Entonces, lo primero que está cuestionando Sócrates a Protágoras. La segunda que tú dices acerca de la unicidad, del concepto de unicidad de virtud, lo pregunta Sócrates de la siguiente forma. Dice, tú dices, ya cambiando, ya nos fuimos muy adelante, pero no importa, tú dices, le dice Sócrates a Protágoras, o más bien, ¿tú qué piensas, Protágoras, que cómo es la virtud? Es que todas estas, la justicia y todas las que mencionaste, son una sola, como es el átomo al oro, o sea, los átomos que constituyen al oro, o como una parte, como aquellas cosas que pertenecen al rostro. Es lo que utiliza él. Entonces, ¿cómo es una unidad? Como una parte del oro o como una parte del rostro. Y entonces ahí es donde lo meten problemas a Protágoras porque no sabe, eh, ¿cómo se llama? Decir si es como la unidad al oro, es decir, la virtud tomas un cachito de virtud y el cachito que tienes es virtud como el oro, ¿no? Tú tomas un cachito de oro y el oro sigue siendo oro, pero eso es la unidad. Pero si tú sigues como unidad del rostro, si tú le quitas un ojo al rostro, pues va a ser un rostro sin ojos. ¿Sí me explico? Entonces, esa forma de la virtud no la puede desarrollar Protágoras, porque tenemos que establecer primero cómo la piensas a la virtud, como un todo de átomos o como un todo como parte del todo. Esa es la cuestión que le hace a Protágoras y que se tiene que enfrentar, porque precisamente eso se deduce de que ha cambiado varias veces para poder demostrar que es enseñable de la política a la justicia, de la justicia a la valentía. Antes de la justicia también ahí maneja la prudencia, etcétera, el valor, y entre otras, ¿no? Hasta llegar a la sabiduría. Justamente. Se me está yendo un poco de internet, pero sí creo que capté lo que me estabas tratando de decir. Y sí, por eso te digo que Protágoras yo creo que no se contradice en a priori, más bien no No. lo había analizado bien, ¿no? Porque en su discurso utiliza a la virtud como pues unívoca, ¿no? Como Ajá. si fuera una manifestada en diferentes formas.
porque dice que la Ajá. justicia, como tú dices, ¿no? La prudencia, etcétera. Ahora, Entonces, ok, ahí es perdón. donde Sócrates Sí, lo pilla, digamos así, le dice, sí, o sea, pero sí, ¿ese es un sí. minuto o Pero es? ahora, Ajá, ahora dime exacto, si ahí lo pilla. ajá, Y sí, como sí, sí, no lo tiene claro, pues obviamente no lo resuelve. Ahora me voy a regresar 5 pasos atrás. Ahí te sí, va. Y en un principio lo marqué. ¿Cuál es la cuestión que están haciendo? Cuando Sócrates le llega aquí, Hipócrates, que está deseoso de tu compañía, quiere saber en qué lo vas a convertir o qué va a esperar de ti. Y si vemos en ese sentido, lo que está mostrando Sócrates precisamente le está causando o le debería de causar una duda a Hipócrates. ¿Quieres aprender un personaje así? ¿Sí me sí, 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 explico? Ajá, de un sí, sí, sofista. sí, ¿Quieres aprender de un personaje así? Acuérdate que para eso van. Y aquí sí, 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 y cómo se tenían a los sofistas, y esto está mostrando el carácter, el conocimiento, ya. el carácter, el Sí, o sea, conocimiento de los destapa sofistas. que los sofistas no saben en realidad, no conocen bien lo que quieren enseñar, ¿no? Exacto. Y o sea, si no conocen bien lo que quieren enseñar, pues todavía menos es enseñable, ¿no? Y por tanto, si no es... Bueno, no, ahí ya, Bueno, ahí eso ya no es mío, sé, ahí, sí, ya sí, es sí, mío, sí, sí, totalmente sí, ya es sí, mío. Porque digo, y si no es enseñar, ¿para qué le pagas a alguien a quien no te va a enseñar? no, sí, 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 Ajá, sí, eso ya, lo último es mío, no es de Sócrates ni de nadie, es una sí, conclusión que yo hago, ¿no? Y Que imagino. esta plática va a estar interesante, de ella que yo creo que va a ser para la próxima sesión, de cuando veamos de ya opiniones propias, ¿no? De saber si la virtud puede ser enseñada o no. Estaría bueno hacer ese ejercicio, ¿no? Ponernos a ver, ¿tú qué Sí. vas a sí, sí, hacer? sí. Yo voy a hacer Hipócrates, ¿sabes? Nada más voy a estar escuchando. Yo tengo unas ideas, pero bueno, voy a pensar para la próxima semana y a ver qué, pero sí estaría interesante el ejercicio, ¿no? A ver si, qué es lo que queremos ya, ¿no? Realmente, porque esto no nos va a responder nada, pero pues sí podemos dar algunas ideas propias de Sí. esto. Ya nomás para intentar cerrar pues mi paja mental, como les estaba diciendo, es ahí lo que tú decías, ¿no, Jorge? Remarcabas ese punto el segundo argumento de Sócrates. Ujú. ¿Cómo si la virtud puede ser enseñada? Los hijos de los hombres más virtuosos, pues no lo son a No veces, lo ¿no? son. O sea, No siempre. ese, sí, no Ajá, siempre no. lo son. Ajá. Entonces ahí es donde reafirmo la interpretación con la que también está de acuerdo Arturo, ¿no? Ujú. Eh, no son los hijos de los hombres más virtuosos igual de virtuosos que ellos, porque cada hombre, como había hecho la interpretación, todos los hombres nacemos con un mínimo de virtud, ¿no? Pero ahí de hecho dice Pero Protágoras fíjate, que estás hay diciendo que hombres todos con nacemos con un mínimo de virtud. sí, 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 O sí. sea, ya no es enseñable, ya la traemos. No, 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 o sea, todos nacemos con un Sí, mínimo. lo acabas de decir. No, no, sí, sí, o sea, sí, todos Nacemos con nacemos un con un mínimo de mínimo. virtud. Esa parte, con esa parte de virtud que nacemos, esa no se enseña, porque ya nacemos con Estoy de ella. acuerdo, sí. Sí, sí, sí. Sí, no, pero, Está o bueno, sea, ¿no? una cosa es que no se enseñe ese mínimo, pero otra cosa es que se puede enseñar a cómo desarrollarla, ¿no? A eso me refiero. Porque justamente Protágoras dice que hay Ajá. hombres con natural mejor, ¿no? Y que por eso o sea, hay músicos, hijos de personas, pues que no lo son, que se convierten en músicos muy excelentes, ¿no? Porque Ajá. nacen con un natural mejor para la música. Pero fíjate, lo que estás planteando tú, Jorge, y ahorita voy precisamente, yo creo que a donde quieres llegar, cuando tú estás Ajá. diciendo, esa parte no es enseñable, ya nacemos, lo estás aceptando, o así entiendo que lo aceptas. Hay una parte que no es enseñable, pero que se puede, y esa parte se puede desarrollar a una cosa más. La pregunta es, si esa parte es parte de una virtud, ajá, o es la virtud. ¿Sí me explico o no me explico? O sea, porque y aquí vamos a Mm, regresar al pensamiento presocrático. Lo que es y lo que no es Parménides, ¿no?
Ajá. Entonces, si la virtud en ese momento que es esa parte de esa virtud es, entonces ya es, y si adelante va a ser, quiere decir que ya no es y que nunca fue. Que no era así. ¿Estás de acuerdo o no estás de Ok. acuerdo? Pues, O sea, no, o sea, ya sé dónde me quieres llevar, ya sé dónde me sí, quieres no, llevar. sí estás de acuerdo o no estás de acuerdo. O sea, si la virtud es ahorita, Mm, es y no va a cambiar. Pero si la virtud pues, no, si no. no es o no es completa, aquí lo voy a poner Ajá. rápido, o no es completa, va a llegar a ser. Por tanto, no es en este momento virtud. Mm, eh, mira, no, es que, no, sí sé dónde quieres llegar, pero, Sí, y fíjate, y de aquí se desprende precisamente lo que dice, fácil resulta, Sócrates, responder a esto. Al ser la virtud una, son partes las que mencionas. Ajá, justamente eso que te acabo de mencionar se amarra con este pensamiento a la pregunta de Sócrates. Son partes a la manera en que la boca, la nariz, los ojos, los oídos son parte del rostro, a la manera de que son las partes del oro. Porque si es esa virtud que estás desarrollando, quiere decir que es a la manera del oro, ¿no? Entonces, si es a ok, la manera del oro, el oro siempre es oro y nunca deja de serlo y no llega a ser. ok, bueno. ¿Ya viste por dónde va? No, sí, sí sé por dónde vas, pero para hacerlo más interesante voy a no aceptar lo que me estás diciendo. Sí, o sea, yo digo que sí lo dejemos para la siguiente sesión porque sí sé más o menos por dónde responderte, pero no, Está no bien. tengo acá el argumento. Sí, no pasa nada. Estamos Ajá, practicando, estamos discutiendo sí, precisamente sí, sí. para no repetir lo que dice el libro. O sea, sí tenemos que hablar Sí, sí, sí. de Protágora, pero la idea es entender las ideas, de masticarlas, de estarlas masticando un buen rato, precisamente pues para poderlas acercarnos a entenderlas, ¿no? Acercarnos, no sé qué Así es. tanto, pero acercarnos, aunque sea un paso, ¿no? Que estemos a kilómetros, millas, no sé. Pero sí te entiendo la idea. Así es. Pues si quieres, Mira, dime. mira. Con lo que. Es que no, no, sí. Si quieres lo dejamos aquí y luego ya en la siguiente sesión podemos retomarlo, a menos de que tengan Sí, otro comentario. sí, Pero pues mi de respuesta, hecho, nomás, la respuesta a la paradoja a la que me querías hacer llegar, va Ajá. a ser la diferencia entre ser en acto y ser en potencia. Ahí te lo dejo. Ya después, la siguiente Pero sesión ya lo te está comentamos. haciendo Aristóteles, todavía estamos con... Sí, no, pues. Pero sí te entiendo la idea. Sí, ya me pusiste una advertencia, ¿no? Ya, con lo que acabas de decir. sí, pues Muy yo creo que bien, con muy esto bien. ya fue una buena introducción para el próximo capítulo, el próximo episodio del Ágora, en donde vamos a hablar exactamente de las partes de la virtud, ¿no? Entre Sócrates le dice a Protágoras que le defina, bueno, la virtud es una cosa o son varias cosas, y si son varias cosas, pues defíneme esas partes de la virtud. Entonces ya podemos profundizar en ese día justo sobre estas cuestiones. Ok, Muy bien, muy bien. bueno, pues sí, de todos modos ya nos excedimos, ¿no? Es 1:30, ¿no? Estuvo muy bien, me pareció bien ahorita el tiempo. Pero sí, ahorita si ya nos clavamos con este tema, no vamos a acabar una hora más. Entonces, yo creo que sí está bien cortarle en este momento. Sí, porque aparte Muy bien, tendríamos muy que ya bien. tocarlo en los temas de la lectura y luego ya ahora sí la opinión, porque si no estaríamos retomando y volviendo a adelantarnos al texto. Sí, de hecho nos adelantamos varias, pero no Sí, pasa nada, ¿no? varios puntos, pero sí, no pasa nada. Está bien, ya con eso vamos calentando y vamos preparando argumentos para la próxima. Muy bien, muy bien. El acto y la potencia, en acto y en potencia, sí. Pero esas son cualidades del ser. ¿Estás de acuerdo? Mejor vamos a dejarlo No, pero ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo que son cualidades del ser? voy a tomar Ajá. este. Y al final lo que concluye, o lo que yo entiendo concluye Aristóteles, es que de llegar a ese ser divino, justamente que tiene estas cualidades de las que finalmente Parménides estableció, ¿no? Ok, Ujú. ok. Ajá.
Muy bien, pues va a ser una discusión Rica. de la siguiente sesión. Les iba a comentar de la siguiente sesión. Ajá. No sé si ustedes tengan inconveniente que sea el lunes, porque yo justo el martes vuelo a la Ciudad de México. Ujú. Entonces, pero o sea, justo es a las 9 de la noche, entonces voy a estar en el aeropuerto, no creo que pueda tener. La sesión. Sí, se me va a cortar, seguramente en algún momento me voy a tener que ir, o no sé si tenga bueno, se me haría más difícil, o sea, pero, o si no, podría ser el miércoles también. El miércoles ya estoy allá, ya voy a estar, pero prefería el lunes, porque luego cuando voy a la ciudad como acá me chinga y resolviendo unos temas. Sí. Es que sí les había platicado que me voy a ir, ¿no? A Europa, A Europa. y me voy justo el sábado 25, o sea, llego el 22 a la ciudad y el 25 ya me voy. Entonces, o sea, mi idea también es conservar, o sea, esto, o sea, así Ujú. seguir estando con ustedes, que ahorita no lo he visto, pero no sé la diferencia de horario, Ujú. para igual pues quedar con Ponernos ustedes de a las acuerdo. 8, ¿no? Que Ujú. sí, ponernos de acuerdo bien la hora, pero bueno, para el próximo para la próxima semana no sé si puedan que sea el lunes, y si no, pues el miércoles. Es que el lunes tú no puedes, ¿no, Jorge? Mira, yo voy a tratar el lunes estamos leyendo a Freud, ya no estamos grabando los lunes a petición de Ángel, aunque luego los voy a tratar de convencer a que sigamos grabando, Ujú. aunque lo meta en su página porque él lo quiere hacer un podcast. Bueno, ya me estoy adelantando, Ángel, por si nos estás viendo. Y de hecho, ahí también se alzaron los ánimos, ¿no? En la discusión. Y justamente el lunes vamos a continuar con una discusión ahí interesante sobre Ya. un texto. Entonces, permíteme ver si puedo hacer el intercambio el martes y te confirmo. Ya nos pondremos ahí de acuerdo en Discord. Va, Pero qué bueno que lo comentes, ¿no? Nada más lo vamos manejando. sí, ok. Muy bien, o igual, bueno, yo puedo, si quieren hacerlo antes, a menos de que se les vaya muy apresurado, de que el viernes o algo así, sábado, domingo. Pues, Adelantarlo. sí, sí, A sí. ver, pues mira, yo podría es que ya falta poquito, ¿no? Yo podría tal vez es que ahorita como te digo, es mi última semana, y probablemente podría el jueves, pero igual no podría como el viernes si no puedo, queda el fin tampoco, y es como esta es mi última semana, y tengo que dejar un montón de cosas listas para pues, Lo toda mi tratamos de hacer el ausencia. lunes. Yo voy a hacer lo posible para que lo movamos para la charla que tenemos los lunes, la pasemos al martes. Sí, y si no, pues ahí nos arreglamos. Se puede. Sí, porque finalmente nosotros no vamos a hacer un viaje como el que tú vas a hacer tú y tenemos, entiendo, más facilidad de movernos. Sí. Ajá. Ok. Bueno, ahí también vas a hacer la sesión desde el Partenón, ¿no? Eso Sí, es es así, cierto. sí, es Acuérdate que así vas a que poner así, hacia de atrás, fondo. ¿no? Sí, ya estaba pensando cómo lo voy a hacer, de hecho. O sea, estaba pensando que me tendría que ir a algún café o a algún lugar donde haya wifi, porque obviamente los celulares allá, los celulares, pues acá no tienen señal allá, no tienen datos. Entonces me tendría que ir como a algún café y colocar como que mi celular, bueno, me voy a dar mi laptop en realidad. Entonces sí podría, como si hay algún un punto cerca, sí podría estar ahí, nada más para hacer Va, la va, va. referencia. Muy bien. Sí, estoy viendo sí, pues así lo hacemos. 2, 3 de la Pues tarde. muy bien. Mira, justo ahorita estoy viendo la hora, más o menos a mí, las 8 de la Ciudad de México, en Londres me quedaría como a las 3 de la tarde allá. Está bien, como una hora intermedia. Comida y puedo tomar la sesión. Okay. Ok, sí, ya estoy viendo aquí. Perfecto, pues le buscamos ahí el espacio y lo del Partenón sí hay que anotarlo también, ¿no? Sí, ahí podemos hacer una sesión especial. Sí, claro, totalmente de acuerdo. Pues bueno, muchas gracias a los que nos han escuchado hasta acá. Esperemos comprendan nuestra falta de conocimiento, pero el entusiasmo que nos causa tratar de agarrarlo, de tratar de hacer ese conocimiento.
qué es lo que nos está moviendo, lo que nos une, aparte de una amistad que se está consolidando y obviamente fortaleciendo todavía más, ¿no? Estamos viendo la próxima sesión, ya será el lunes o martes. Adiós. Vale, nos vemos.